Bueno amigos, aquí les traigo un nuevo video. Hoy les traigo el nuevo Trosmar T7 Lite. Es el altavoz más nuevo que ha lanzado Trosmar. Su precio rondará entre los $40. En la descripción del video les dejo el link de compra de este producto. Y como pueden observar, aquí tengo la caja, que es bastante pequeña. Me ha llegado en color azul. Tiene algunas características que ahorita les voy a ir mencionando poco a poco. Aquí vienen las características principales. Y como pueden ver, únicamente en el interior de la caja viene su cable tipo C para recargar la batería interna. Viene un manual en diferentes idiomas, que no nos vamos a entretener en eso. Vienen aquí algunas tarjetitas. Y vamos a hacer estas cosas para un lado, para hablar directamente del altavoz. Bueno, ahora les voy a mostrar el nuevo altavoz. Como pueden ver, es en color azul. Voy a encenderlo para que ustedes vean la iluminación. Ahora, otra de las ventajas que tiene, como podemos ver aquí, es de que se ven iluminadas las teclas, tan resaltadas. Y si activamos el botón de Sound Pulse, también pueden ver que se encuentra iluminado. Esa es una de las grandes ventajas, ya que podemos ver qué es lo que estamos seleccionando en ese momento. Bueno, por la parte de los costados podemos ver que trae los radiadores pasivos y ahora vienen iluminados con las luces RGB. Tiene tres modalidades que se van moviendo conforme el botón de Power. Ahí vemos que ya cambió el color. Ahí es otra forma de iluminarse. Y posteriormente se desactivan las luces. Vamos a dejarlas encendidas para que se estén apreciando. Ahora podemos ver que el acabado es bastante elegante. Un acabado muy perfecto, sin ningún error de fabricación. Ahí estamos viendo ya que se mira bastante elegante. El material es bastante robusto. Como podemos ver, por la parte de atrás también tiene estos tacones para que el altavoz no se gire completamente, y al ponerlo así se mantiene en esta posición sin irse hacia atrás. Ahí se detiene. Bueno, por la parte de acá de arriba podemos ver que tiene el botón de Power, botón de Bluetooth, las teclas comunes que ya todos conocemos. Tiene asistente de voz dependiendo el tipo de dispositivo que use, ya sea Android, iOS o Google. La tecla de Sound Pulse, que ya se los acabo de comentar. Tiene dos altavoces por la parte de enfrente y también se pueden conectar dos altavoces en modo estéreo. Tiene un Bluetooth 5.3 con un alcance de 15 metros. Se alimenta la batería interna con un cargador de 5 voltios 2 amperes. Tiene micrófono incorporado, algo bastante bueno. También tiene resistencia al agua IPX7 y tiene un máximo de 24 horas de reproducción de música continua, pero ya sabemos que dependerá del estilo de la música que estés escuchando y el volumen. La batería interna se carga en 4.5 horas, maneja un rango de frecuencia de 60 Hz a 20 kHz, y por la parte de aquí de atrás, que también vemos que tiene el nombre, tiene lo que viene siendo el puerto tipo C para recargar el altavoz. Y podemos ver que aún sigue teniendo tarjeta micro SD. Aquí podemos ver un botón de resetear, bueno, más bien un orificio para resetear en caso de que haya algún mal funcionamiento. Y aquí por la parte de acá vemos algunas especificaciones, lo que es el modelo, la alimentación que necesita y algunas otras certificaciones por ahí. Bueno, ahora les voy a mostrar lo que viene siendo la aplicación del altavoz. Aquí ya podemos verlo. Una de las ventajas que tiene es que aún sigue manteniendo un ecualizador para que sea personalizable a tu gusto, en el cual te dará una gran ventaja. Aquí podemos ver los diferentes estilos que tiene. Y aquí podemos ver que podemos manipular los diferentes estilos de iluminación, como les acabo de comentar, que tiene 3 estilos. Y aquí en la parte de arriba lo podemos desactivar. Si queremos poner dos altavoces en sonido estéreo, lo activamos de esta manera, pero tenemos que tener dos altavoces del mismo modelo. Ahora vamos a hablar del sonido. Aquí estamos viendo ya que se ve lo que viene siendo el altavoz. Bueno amigos, les haré una prueba de sonido. El sonido es bueno, no es un sonido agresivo, el sonido es natural. Hay presencia de bajos, pero no vas a tener un bajo profundo como muchos posiblemente quieran apreciar un bajo bastante fuerte. Ese bajo no lo escucharás en ese altavoz. Por su precio
pues vale la pena. Se puede meter incluso en un portavasos de una bicicleta para traerlo para todas partes o incluso cargarlo de aquí. Aún activando el sonido de bass, el bajo lo vas a escuchar, pero no hay profundidad. Prácticamente lo que quiero decirte que el sonido es normal, pero para que te quede más claro haremos una pequeña prueba de sonido.